Bienvenidos a todos quienes nos están acompañando esta noche tan especial donde vamos a conversar entre todos sobre la importancia de la bioeconomía en una conferencia sumamente especial organizada por la unidad de posgrado de la carrera de Ingeniería Industrial dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en La Paz, Bolivia. Nos están acompañando desde nuestra sala virtual y a través de nuestras plataformas virtuales y páginas web, autoridades de nuestra universidad, autoridades de la carrera de Ingeniería Industrial y, como no, pues nuestro expositor, nuestro destacado expositor, el doctor Jorge León Quiroga Canaviri, y quien es la artífice de esta noche, a quien me permito, por favor, saludar y darle la más cordial bienvenida a la Magíster Anaceli Espada Silva, coordinadora de la unidad de posgrado de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés. Distinguida coordinadora, Magíster Espada, muy buenas noches. Bienvenida a esta noche, a este ciclo de conferencia y este webinar denominado La importancia de la bioeconomía, para que a través suyo y a nombre de nuestras autoridades pueda dar inauguración de esta noche y esta conferencia magistral. En la sala y el micrófono están a su disposición, por favor, cuando usted guste. Muchas gracias, muy buenas noches tengan todos. Es un honor y bueno, pues es algo que nos lleva a seguir viendo temas muy importantes como es el tema de la bioeconomía, el poder contar esta noche con la participación del ingeniero Jorge León Quiroga, a quien, bueno, pues le agradecemos su participación y le enviamos un saludo a la distancia para ver este tema que es, como bien decía, importante, ¿no? La bioeconomía para el desarrollo sostenible, ¿no? Y la producción más limpia que podríamos estar teniendo, ¿no? Siendo un tema tan importante para el cuidado del medio ambiente, pues nos complace tener esta noche, estar esta noche tocando estos temas y bueno, pues agradecer la participación de todos los que están presentes y así también pues extenderles una invitación, ¿no? Porque el webinar de hoy día pues no se termina en todo lo que nos va a transmitir el ingeniero Quiroga, pues tenemos mucho más por compartir, ¿no? Y para ello estamos pues programando el inicio del diplomado en bioeconomía, ¿no? Esta programación es para septiembre, el inicio, bueno, la duración tiene 7 meses, bueno, y aquellos que estén interesados, pues les vamos a pedir, nos dejen sus datos, ¿no? De todas maneras, pues nosotros estamos en la unidad de posgrado de Ingeniería Industrial en la Plaza del Obelisco, en la Facultad de Ingeniería, en el subsuelo, ahí nos encuentran, y bueno, ya vamos a estarles pasando más información sobre nuestros contactos. Nuevamente agradecer la participación de todos y pues sean todos bienvenidos esta noche. Gracias. Muchas gracias, Magíster. Anaceli Espada, como bien lo he dicho, la invitación está hecha para todos y quienes nos están acompañando esta noche al diplomado en bioeconomía. Con ello, y si me permite la ingeniera Espada, vamos a dar inicio y vamos a invitar a nuestro reconocido expositor el día de hoy. Él es consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es el doctor Jorge León Quiroga Canaviri. Es economista de profesión. Tiene el doctorado en Desarrollo en Economía de la Uni Bremen en Alemania y terminando su segundo doctorado en proyectos UNIP en Puerto Rico. Especializado a nivel de maestría en economía agrícola, macroeconomía aplicada, seguridad en defensa y desarrollo y varios diplomados en universidades tanto de nuestro país como de Chile, Costa Rica, Alemania, México y Suiza.
Los últimos estudios e investigaciones realizados son en bioeconomía, en la que es especialista, pero con aportes científicos que la diferencian de la ortodoxia europea. Actualmente consultor internacional en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, en nuestro país. Ocupó también altos cargos en gremios privados y tanto en el sector público, con reconocimientos de parlamentarios y empresariales en nuestro país. Es conferencista internacional, docente y coautor de 2 obras presentadas en Europa. Con ustedes, pues una vez más, le damos la más cordial bienvenida a esta noche al doctor Jorge León Quiroga Canaviri. Doctor, sea bienvenido desde la Universidad Mayor de San Andrés y la carrera de Ingeniería Industrial. El micrófono y la sala a su disposición. Buenas noches. Muchísimas gracias, Patricia. Un cordial saludo para Naceli y para todos los presentes. Para mí es realmente un grato honor el poder estar en esta videoconferencia, donde obviamente lo que vamos a tratar de hacer es una síntesis muy apretada de lo que es la bioeconomía. No nos olvidemos de que este es un nuevo paradigma productivo, en el cual todos los bolivianos tenemos que empezar a reflexionar, porque definitivamente cuando no se conoce muy bien una temática, uno tiene miedo, uno piensa que es algo que no se puede realizar en el país, y cuando nos están demostrando los últimos acontecimientos, como la declaración de hace 3 días de nuestro primer mandatario, de que nuestro país va a avanzar en el tema de biocombustibles en el Gran Chaco boliviano. Entonces, eso es tal vez como una primera entrada, y obviamente lo que nosotros tenemos que hacer en este ámbito es en primera instancia conocer qué es la bioeconomía. Acá tengo una evolución conceptual de lo que es la bioeconomía y me voy a circunscribir al que le llaman el padre de la bioeconomía, al rumano Georgescu Rögen, quien acuñó el concepto porque él lo que hacía era vincular lo biológico con los procesos económicos. Entonces él buscaba una sostenibilidad y uso de recursos críticos, viendo que el desarrollismo, el crecimiento que había estado teniendo la humanidad no estaba siendo muy benéfica con el medio ambiente, concretamente con la naturaleza. Entonces, él fue el primero, en 1971 hace sus primeros trabajos, y el 75 se lo reconoce como uno de los patriarcas de este tema. El 2005, la Unión Europea empieza a tomar en serio todo este trabajo y nos hablan de la transformación del conocimiento y de la ciencia biológica para volcarlos al lado productivo. Entonces ahí es que nace la bioeconomía basada en el conocimiento. Y lo que se acopla o lo que más se trabaja es la biología molecular. Luego en la OCDE se dan cuenta de que en 2009 hay muchas invenciones, se está empezando a descubrir varios aspectos que hacen al aparato productivo y por ello toman muy en cuenta los procesos biológicos. Y ahí mismo nace una nueva ciencia que es bastante novel, pero que es muy útil para la bioeconomía, como es la biotecnología, porque contribuye a que haya una producción económica con mejores condiciones, sobre todo para la agricultura. El 2018 se produce el primer foro mundial de bioeconomía. Este encuentro se realiza en Alemania y allí se hace una primera definición donde dicen bioeconomía es una producción sostenible, el uso sostenible de recursos biológicos y donde incluyen el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? Porque normalmente se hacían todos estos procesos, pero lo que no se hacía era un desarrollo científico más ampliado y por ello ellos razonan y dicen tenemos que tener productos, procesos, servicios en todos los sectores industriales y comerciales y para ello vamos a utilizar la bioeconomía. En modo presentación ahora. Perfecto. Gracias. ¿Listo? Ahora ya vamos bien. Bueno, entonces como les decía, tal vez una breve recapitulación. El 75, Georgescu Rögen es el patriarca de la bioeconomía y él impone el tema del concepto vinculando lo biológico con lo económico. La Unión Europea adopta lo que es la bioeconomía basada en el conocimiento y eso es utilizando la biología molecular.
El 2009 la OCDE utiliza la biotecnología, que es un gran avance, y el desarrollo de esta ciencia. El 2018 es el primer gran encuentro en el Foro Global de Bioeconomía, producido en Alemania. Y allí ellos sacan una primera definición donde dicen que todos los productos, procesos, servicios en todos los sectores industriales y comerciales van a venir de la mano de la bioeconomía. El 2019, mi oficina saca una propia definición donde dicen es la utilización intensiva de conocimientos en recursos, procesos, tecnologías, principios biológicos para la producción sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. Ahí no está circunscrita solamente la agricultura, la industria, sino que va hasta la construcción, servicios como turismo, etc. Entonces, hasta aquí más o menos viene a ser una bioeconomía convencional, global y europea. Entonces, nos hemos ido dando cuenta los latinos de que ante los grandes cambios que se están produciendo, como el tema del cambio climático, el tema de la inseguridad alimentaria y la pandemia, es que hemos creado un libro, hemos producido un libro con mi colega Marcelo Sayuni, y le hemos denominado la bioeconomía andamazónica. Y se van a dar cuenta ustedes por qué. Porque se hace una especie de desdoblamiento. Esta corriente europea tiene obviamente su gran valía, ha aportado muchísimo a la humanidad, pero ha llegado un momento en que los latinos también tengamos que decir algo, puesto que no necesariamente tenemos los mismos recursos que tenemos. Entonces, la bioeconomía andamazónica además tiene tres aspectos medulares. Incorporamos el tema de la biocultura, que es entendida como la convergencia de saberes ancestrales y modernos. Esto es algo nuevo. Luego incorporamos la territorialidad de Locke y Volterra, que es un enfoque mutualista para poder hacer no solamente el tema de inversiones, sino hacer el análisis territorial, porque como en nuestro país hay 7 pisos ecológicos, entonces resulta muy difícil hablar de una sola bioeconomía. Y finalmente, algo que ha cobrado mucha importancia, especialmente en los últimos 2 años, que se llama la bioinformación. La bioinformación es tal vez el último grito de la moda académica, entendiendo de que por la disrupción que ha habido, todo ha ido avanzando y se ha circunscrito a lo que son las tecnologías de información y comunicación, y obviamente todo ello tiene que estar inmerso dentro de lo que es este modelo. Entonces, hasta aquí es donde nosotros hemos podido ir avanzando, y acá van a ver ustedes cómo se ha ido generando un mapa bioeconómico. En la actualidad hay 43 países, son estas banderitas que ustedes pueden ver, que están con procesos bioeconómicos o por lo menos han desarrollado una estrategia bioeconómica. Bolivia prácticamente viene a ser el último, Cenicienta, que se estaría incorporando a esto, porque ya hemos empezado a hablar y como les decía, ya parte de lo que es las estrategias y la política económica en nuestro país está comenzando a tomar en cuenta estos elementos. Empero, los primeros, los pioneros, obviamente son los que están en verde más oscuro, han sido los países europeos y obviamente Estados Unidos y algunos otros que pueden ustedes ver en el mapa. Y lo que han hecho básicamente es hacer un desarrollo muy científico, con mucha tecnología de por medio y gran capital. Lo que diferencia de los países latinos, que tampoco se quedaron todos muy atrás. Aquí estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Centroamérica, concretamente Costa Rica, México y varios otros países que han ido entrando dentro de lo que es el desarrollo de la bioeconomía. Y obviamente estos países se han prácticamente puesto en la moda de lo que son los países europeos. Ahí tenemos también a un Brasil que han avanzado vertiginosamente en la materia, pero de un tiempo a esta parte están habiendo algunos aspectos que se tienen que analizar. Y concretamente es la diferencia que tenemos entre Europa y América Latina en cuanto a dotación de factores. Los otros países que también han avanzado son los países africanos y el Asia, obviamente, pero como ustedes pueden ver, el Asia no ha llegado a los niveles que han llegado los países europeos y norteamericanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Haciendo ya un mapeo de todos estos países y sus estrategias, hemos encontrado en un mapa de 4 cuadrantes de que hay países, los fundadores, el término Alemania, que tienen una gran capacidad financiera, tienen tecnología de punta y mucho desarrollo científico. Entonces, ¿qué está aquí detrás? Tienen universidades que están produciendo todo esto.
También tienen el gobierno que está impulsando todo eso. También tienen unos gestores de inversión que son los que ayudan a que esto se desarrolle. Y obviamente los productores o la gente que está dentro de sus modelos económicos son los que aportan. Entonces puede decir que aquí un modelo de cuádruple o de quíntuple hélice funciona muy bien. Y ellos tienen tecnología, investigación, que es lo que los hace fuertes en la materia. Vean otros países, no tienen tantas fortalezas, sobre todo en esa capacidad financiera. Y podemos ver Canadá y Estados Unidos que están en los límites, junto con los Países Bajos, ellos tienen la orientación hacia la investigación y a los recursos naturales. Ellos cuidan mucho el tema medioambiental. Entonces, este es otro enfoque distinto a esto. Y por el lado asiático, podemos ver aquí a Japón como el gran representante, ellos son absolutamente tecnológicos. Y lo que hacen es buscar generar aplicaciones y con base en la ciencia e innovación tecnológica es como ellos están haciendo. Acá donde están tantas banderitas, y también incluso ingresa Rusia y algunos otros países europeos, no se crean que todo esto es solamente Latinoamérica. Aquí la relación es buscar aplicaciones, pero orientadas a un aprovechamiento de recursos naturales y biodiversidad. No nos olvidemos de que Bolivia es el quinto país más mega biodiverso del mundo. Y esto es una ventaja que lastimosamente no se la ha estado viendo como tal, o yo pienso que después de un ciclo, o sea, de unos 10 años, ya nosotros vamos a poder ver no solamente el arsenal bioeconómico que tenemos en puertas, sino ir identificando potencialidades que ayuden a nuestro país a mejorar no solamente el crecimiento, sino el bienestar de la población. Entonces, esto es lo que el estado del arte. Y fíjense ustedes, algo que ha pasado recientemente, es justamente que el año 2020 fue catalogado el año del gran reinicio. ¿Reinicio por qué? Había que hacer un switch off por la pandemia. Muchos economistas, muchos técnicos en diferentes ámbitos no podían encontrar la solución a la mortandad que se estaba dando. Y obviamente no habían vacunas, no existían todos estos temas, donde la pandemia puso en jaque a la humanidad. Si hablamos de bioeconomía, una de las aplicaciones principales es justamente trabajar en las vacunas, trabajar en los medicamentos, trabajar en nutracéuticos, trabajar en todos esos productos que pueden ayudar a esto. Entonces, este año 2020, la representante de la CEPAL, Alicia Bárcena, declaró en el foro de Davos de que la única forma de salir de la gran crisis era a través de la bioeconomía. Pero como ella lanzó esta misiva al mundo, también se fueron armando diferencias, porque hasta ese entonces la bioeconomía era bien sencilla. Estaba prácticamente conceptuada como un paradigma popular en la que lo que se estaba buscando era sustituir los combustibles fósiles. Ese era, digamos, el gran paradigma, y para eso se habían hecho muchos esfuerzos. Hay Colombia, Brasil y varios países habían entrado en el juego, pero, y nosotros también, Bolivia no es que se quedó al margen, en los últimos 4 o 5 años ha empezado a producir bioetanol para hacer las mezclas con la gasolina y tener un biocombustible. Sin embargo, nuestra producción, etcétera, no llega a los niveles que se llegaban en las latitudes. Pero, como pueden ver ustedes, ahí se estaba forjando dos tipos de bioeconomía. Una bioeconomía que es distinta a una biología económica. Entonces, como dicen los norteamericanos, una cosa es bioeconomy y bioeconomics. Es así como se está tratando esto. Esta distinción la han estudiado la escuela francesa, y hace exactamente un mes atrás han sacado un papel donde dicen, esto es prácticamente como empezó la bioeconomía, tiene mucha influencia de los países europeos, porque ellos lo que han estado buscando sobre todo es descarbonizar el planeta, y acusaban como el gran responsable a los combustibles. Y de ahí han venido desarrollando muchas otras cosas. Pero en los últimos tiempos han dicho, bueno, está muy bien todo eso, pero hay críticas a todo este modelaje. Y entre las críticas, especialmente de países como México, que también está bastante avanzado en ciencia, en tecnología, etc., ellos dijeron,
Acá la biología económica es un paradigma que tiene ciencia. Y es el propio profesor Roegen que hizo algunos modelos a los cuales sus principales exponentes mexicanos, como el doctor Zapatero, que es profesor en la Universidad de Hoffenheim, él hacía críticas y decía, el modelo de Roegen tiene algunas cosas incompletas, inconclusas, y Latinoamérica, por ejemplo, no puede responder a esta realidad. Entonces tenemos que buscar nosotros nuestros propios derroteros. Y es así que el primer enfoque, la línea europea, trabaja muchísimo con lo que son las biorefinerías, la bioproducción, lo que acabo de mencionar. Pasa a la eficiencia de la cadena de valor, donde lo que se hace es reducir las pérdidas en la cadena y aprovechar los desperdicios, mucho reciclaje. También hablan de los servicios ecosistémicos, que es el cuidado de la biodiversidad, del agroturismo, encontrar un equilibrio con los precios sombra y el control biológico, la polinización. También las aplicaciones de biotecnología, a veces algunas personas confunden este tema, es ciencia, y la biotecnología, obviamente, si es usada en exceso, puede ser mala, pero si es que uno la utiliza bien, es totalmente benigno. De hecho, biotecnología se conoce desde hace siglos, y es, por ejemplo, los principios que podemos ver de esto, es cómo se han hecho los quesos, los vinos, ahí estaríamos hablando. La ecointensificación es una agricultura de precisión, manejo y recuperación de suelos, tecnologías limpias, bioinsumos y bioreguladores, y finalmente el uso racional de los recursos de la biodiversidad. Entonces, lo único malo y que se ha criticado muy fuertemente a los países europeos es que se los ha querido encasillar en estos famosos senderos de la bioeconomía. Cuando vemos de que hay compartimientos que no son tan estancos, sino que se puede trabajar vinculando 2 o 3 aspectos, y la máxima es sustituir importaciones, principalmente de los famosos combustibles fósiles, y luego otra cantidad de productos que le están haciendo daño, especialmente al medio ambiente. Entonces, lo que se les critica es que se volvió muy mercantil. Al principio estaba muy bien, todo estaba maravilloso, pero ya empezó pues la mano invisible de Adam Smith y empezaron a ver algunos aspectos como que se tiene que ver el territorio, está muy bien, hay que analizar la cadena, hay que ver las experiencias previas de bioeconomía, y con estos 3 elementos se puede generar una perspectiva para analizar cuáles son las condicionantes y habilitantes para bionegocios y la construcción de propuestas de valor. Entonces hay, según este enfoque, prácticamente los que lo critican dicen, ok, vamos a volver de nuevo a lo que ha hecho el capitalismo o las corrientes clásicas que han hecho modelos lineales, y esos modelos lineales han hecho la primera, segunda, tercera, cuarta revolución industrial y no han tenido piedad de lo que es la madre naturaleza. Entonces estaríamos entrando en ese juego y esa es una de las primeras críticas. Y la segunda es de que en la identificación de oportunidades para aprovechar el potencial, todo gira en torno a los negocios. Entonces ahí viene otra crítica ácida y dura, donde dicen, bueno, cuando nosotros queremos explotar, por ejemplo, los temas de biocombustibles, en los lugares donde se hace esto, como Colombia, se usa la palma aceitera, pero para plantarla o para producirla, lo que se está haciendo es ampliar la frontera agrícola y obviamente se está yendo en contra de otros factores, entre los sociales, etcétera, porque involucra a poblaciones que no necesariamente están de acuerdo ni les consultan para aplicar el método. Entonces, ahí es donde empiezan a formularse algunos problemas, pero lo que sí es bueno es que la biodiversidad y la biomasa vienen a ser un input, o sea, se están incorporando al proceso productivo, se ponen los negocios en marcha, para eso hay financiamiento, y se buscan mercados. O sea, no se trata de hablar de bioeconomía como algo que es esotérico, pues por el contrario, es una forma de producción, y que obviamente para colocarla necesita un mercado. Entonces, esos 2 elementos son los que han empezado a generar algo de ruido, y obviamente lo que no está mal es que este modelo puede responder a las necesidades y aprovechar oportunidades. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? No está mal el enfoque. Lo que está mal es cuando algunos agentes económicos, por su excesivo, digamos, egoísmo o antropocentrismo, que de vuelta se vuelva a manifestar, pueda volver a atentar contra lo que hoy es un flagelo para la humanidad como este planeta. Entonces,
Ahí salen esas críticas. Primero, excesiva mercantilización, hay consumismo, y se puede volver a llevar al mundo a los desequilibrios que hoy está todo el mundo tratando de resolver. Entonces, ahí sale un segundo enfoque, y es una línea más científica, en la que varios países de América Latina se han incluido, y puedo decir con mucho orgullo que Bolivia también lo ha hecho. El libro que hemos publicado con Marcelo Salvini va en esa. Entonces, ¿qué es lo que hemos empezado a ver? ¿Cuál es la verdadera relación entre economía y biología? Que parte desde ahí. Entonces, tradicionalmente, desde el 76, lo que se usaba era matemática o bioeconomics para contar ballenas. Lo segundo era reconstruir la economía, y ahí hablábamos del anatomismo de William Petty, que es básicamente el relacionar lo que es el flujo circular de la economía con el flujo sanguíneo. Por el otro lado, el darwinismo social, que buscaba analogías biológicas, y Darwin, si bien era un científico muy reconocido, pero también tenía mucho rechazo epistemológico, porque decían que todos los fundamentos que él utilizaba no tenían total demostración. En el 75 es la época en que más se ha justificado, por ejemplo, la teoría del consumidor y todo esto, utilizando experimentación en ratones. Entonces, lo que se hacía era simular al comportamiento humano, o sea, a la parte económica del ser humano, con el pensamiento, o en este caso con la reacción que tienen las ratas, que estaban demostrando perfectamente la teoría del Quillón. Entonces, con todos estos elementos, Röntgen sale el 71 primero con sus primeras armas, y el 75 hace una publicación bastante drástica, donde dice: el análisis biológico y las relaciones económicas son interdependientes. Él, como era doctor en ambas materias, tanto en economía como en biología, aparte de física y otras ciencias, él decía: hay muchos hechos y entidades que se tienen que rescatar, pero son diferentes. O sea, hay que ordenar esas estructuras, hay que ver las relaciones, y ahí dice una máxima: cuando uno habla de biología, habla de vida, y hacer modelos económicos sobre la vida es altamente complejo. Entonces, es así como va creciendo la teoría, y Röntgen es pues un insurrecto total, tanto a los modelos capitalistas clásicos como a los marxistas les da palo. Y dice: aquí solo se han ocupado de ver las relaciones de consumo, producción con los ceteris paribus. Son formulitas tan simples que no reproducen a lo que es la naturaleza, y es más, la naturaleza la omiten de sus funciones. Ahí se refiere, por ejemplo, a la función Kapf-Douglas, que dice: es una relación de capital y trabajo, y como el propio marxismo analizaba, eso es todo lo que se está viendo sobre el materialismo, y dejamos a la naturaleza al aire y no estamos aplicando nada de lo que puede generar la naturaleza. Entonces surge este modelo que sí, primero nace como una economía ecológica, y lo que busca es poner en el ruedo a la naturaleza que había sido omitida. Para ello se utiliza la física, y lo primero que hace Röntgen es utilizar la termodinámica, que en su segunda ley trata de ver el aprovechamiento de lo que es esa energía de baja entropía. Para explicárselo así, ¿qué es una baja entropía? Es cuando dos personas, los seres humanos somos energía por naturaleza, cuando dos personas están en baja entropía, están amistosos, no hay pelea, no hay discusión. Si sube nuestra entropía humana, empezamos a cargar demasiada energía, y ahí nos volvemos violentos, o puede generarse alguna disrupción que rompa esa buena relación. Ese es el ejemplo que él utilizó al principio. Entonces, hay que ver la naturaleza, y además hay que lograr que la sociedad entienda todo aquello. Entonces, él habla de nuevas funciones de consumo, de producción, porque las que había aquí no funcionaron para su investigación, y ve el tema en tiempo estacionario, qué pasa cuando decrece, y toda una teoría energética del valor que supera ampliamente lo que es la teoría del valor que el propio Marx había. Entonces, ahí viene el cambio de paradigma, porque los economistas, y aquí deben haber en sala varios formados en este ámbito, jamás relacionamos energía con materia. Todo lo volcamos a la materia, y el tema energético lo dejamos por fuera.
Se están dando cuenta que con eso nosotros podríamos integrar fácilmente la economía con la ecología y ahí estaríamos siendo, en cierta forma, cuidadosos y respetuosos con el medio ambiente. Si eso se logra, nosotros pasaríamos del simplismo económico, que es una función de producción básica, o perdón, funciones de producción básicas que hablan del flujo circular de la economía, muy sencillo, económico, para pasar a un subsistema social que es mucho más complejo y donde ahí se está tratando de cuidar, por ejemplo, no solamente la salud de las personas, sino otros aspectos, y el cuidado más global que es la biosfera. Entonces, el flujo circular bioeconómico es mucho más ampliado y mucho más complejo que el que se han estado viendo hasta el presente los modelos tradicionales. Aquí sintetizamos el modelaje de Rödgen en decir, esto de los ceteris paribus no funciona y tampoco el marxismo en la reproducción simple y empleada. Todo esto es abstracto e irreal. Ha servido para las revoluciones industriales, pero para nada más. En cambio, él se anticipó porque después de él vino el informe de Roma de los hermanos Meadows y que dicen que después de 50 años, o sea, en esta época, íbamos a pagar las consecuencias de haber estado castigando tanto a la naturaleza. Entonces, Rödgen decía, tiene que ser un modelaje transdisciplinario, hay que considerar la física, la química, biología, matemática, economía y otras ciencias y describir todas las relaciones entre energía y materia, porque les he mostrado que son relaciones complejas. Pero si es que hacemos eso, recién vamos a entender lo que pasa con la realidad y con los organismos vivos. Entonces, el postulado es de unir ciencia, tecnología e innovación, aprovechando los recursos, que es biomasa, agua, suelo, biodiversidad, para generar productos como alimentos, pienso para los animales, fibras, energía, con procedimientos tecnológicos que son mejoras de industrias alimentarias, otras nuevas industrias químicas y biorefinerías. Eso es en concreto lo que Rödgen puso sobre la mesa y obviamente que quisieron destrozarlo. La gente que quiso matarlo fue justamente las petroleras, las empresas de carbón, las empresas mineras, porque decían, aquí este señor va a poner en riesgo nuestros negocios. Pues bien, él fue valiente porque aguantó toda esa andanada de críticas, porque él irreverentemente hizo talco a la función caudales, como pueden ver acá. Él postuló una función que es multivariante, donde incluía basura, waste, y todos los demás insumos son autorregresivos, son vectores autorregresivos, o sea, son modelos que se trabajan básicamente con varias funciones, varias ecuaciones, entonces vamos armando matrices. Entonces, esto fue más o menos hasta el año 94, y el año 94, antes de morirse, Rödgen dice, también yo estoy fallando, porque esto no es suficiente. Entonces, él da un paso a un costado y dice, tengo que diferenciar lo que son variables de stock, esas que se acumulan, y variables de flujo, que son las que se utilizan en un proceso productivo. Entonces, las de stock son las tradicionales, tierra, capital, trabajo, y aquí hablaba él de una tierra ricardiana, porque el verdadero valor de la tierra lo estudió David Ricardo, no Marx. Entonces, por eso dice, esto es clave. Y de esto depende los recursos naturales, el uso de insumos, el cómo regenerar esos insumos, el volver a insertar una función de producción y la parte circular utilizando la basura. Este fue un verdadero gran aporte, pero él se quedó a medias, porque el año 94, cuando él fallece, todavía no se estaba viendo todo lo que son las tecnologías de información. No se habían visto otros aspectos. Entonces, atrevidamente, dos bolivianos que hemos estado leyendo los 8 libros de Rödgen, 5 en inglés, 3 en alemán, dijimos, ¿qué cosa le falta a esta función? Porque ya más o menos va aterrizando. Y fue, por ejemplo, las tecnologías de información y comunicación, donde no es una horizontal, o sea, no es un común denominador simple. Las tecnologías de información y comunicación generan entropía. Y al generar entropía son componentes energéticos, y al ser componentes energéticos son tan iguales como la tierra, el capital y el trabajo. O sea, no es que van a incidir o van a influir en ellos. Las tecnologías pueden hacerse a sí mismas. Gracias a la inteligencia artificial y todo eso, esto ha cambiado radicalmente. Entonces, esto no conocía Rödgen y habría que incorporarlo. No lo incorporamos en esta parte de flujo, porque esto es realmente un stock. O sea, lo que puede hacer, y Niklas Luhmann y varios científicos dicen,
las tecnologías pueden construir como pueden destruir. Entonces, del otro lado, de la parte de flujos, estamos viendo el espacio físico. Nosotros, por eso les mostré esos 4 cuadrantes. Hay diferencias entre lugares, entre países, y no podemos hablar de una misma bioeconomía. Entonces, tenemos que hacer un análisis del espacio físico. Y eso se llama análisis de territorialidad. Y ahí podemos ver el enfoque mutualista. Y este último elemento es un poco más tropicalizar la bioeconomía en nuestra realidad. Es impensable de que en Bolivia, donde existe una población indígena originario campesina que es de casi un 50 o más por ciento, de acuerdo al último censo. Entonces, ellos no van a poder asimilar todo este bagaje que vemos que en Europa se ha desarrollado muchísimo. Entonces hay que tratar de hacer un híbrido, y ese híbrido es combinar los saberes ancestrales con las tecnologías nuevas. Esto nos ha valido, con mi coautor, de que en la escuela mexicana, donde se estaba trabajando mucho en esto, nos nombren asesores de la red de bioeconomía circular de México. Porque la habían estado pensando, solo que no se dieron cuenta de que esto tiene mucho que ver con nuestra cultura tiahuanaco, por ejemplo, con toda la matemática y todo que está inmerso ahí. Y obviamente, teniendo los mexicanos similares o espectaculares pirámides, ellos no le habían estado dando bola. Después del trabajo que hicimos, recién han empezado a ver de que esta función puede hacer un cambio trascendental a nivel mundial, porque tiene sus cosas muy importantes que tomar en cuenta. Entonces, esta propuesta respondió a muchas críticas, que obviamente le hicieron al modelo científico de Röntgen, que era incompleto, que tenía algunos espacios que no se habían tocado, como el propio de las tecnologías de información y comunicación, que obviamente ahora se están investigando. Y es por eso que la escuela mexicana, junto con otras, por ejemplo la guatemalteca, ellos ya están empezando a tomar en cuenta aquellos referentes que nosotros introducimos el año pasado. Entonces, ¿dónde confluyen las dos bioeconomías? En este esquema. El esquema central, como pueden ustedes ver, es el aprovechamiento, o sea, reutilización, el reciclaje, de todos los desperdicios que genera el sector primario, los residuos orgánicos urbanos, y todo ello se va a volcar nuevamente al proceso productivo, se va a industrializar, o se va a hacer una mejor industria forestal, porque lo que se ha hecho es prácticamente hacer que los bosques sucumban. Y en Alemania, por ejemplo, el único bosque real que tienen es la selva negra, todo lo demás África. Entonces, ellos mismos están en un proceso de tratar de identificar qué es lo que se va a hacer. Entonces, ahí han aparecido los biocombustibles y la bioenergía, los bioplásticos y otros bioproductos, que son una inmensa gama, que pueden ser llevados a los mercados alimentarios, industrias de fertilizantes, industrias plásticas, piensos, industrias químicas, mercados energéticos, biorefrigeración. Entonces, hay un esquema de sostenibilidad, no se lo va a negar. Se puede mitigar el cambio climático porque con todo esto, si se usan menos agroquímicos, por ejemplo, en las actividades agrícolas, se está haciendo un bien al medio ambiente. Y aquí hay un aspecto que sí, y este sí incomoda a los enfoques, porque dicen, cuando la competitividad surge, probablemente nos estemos queriendo desviar nuevamente y podemos llegar a lo mismo. Entonces, ahí vienen los acompañantes que son generar empleo, es importantísimo, ingresos y cadenas productivas, porque esto permite generar un Producto Interno Bruto, etc. La seguridad alimentaria es un flagelo en la actualidad. Pero si es que nosotros no controlamos este efecto que vamos a tener de la guerra, ya se veía venir de que teníamos inseguridad alimentaria. Entonces hay que ver cómo mejorar la producción, disminuir las pérdidas, etc. Y por el otro lado tenemos que ser sostenibles en el tema de cambio climático, porque ya estamos aproximándonos a las cotas más altas y eso lo que va a hacer es los grandes desastres que hemos estado viendo. Entonces, la competitividad no volcada a cualquier lado, sino una competitividad en las zonas agrícolas o zonas rurales, donde se saque lo mejor de ellos, incluyendo a los que otrora o siempre fueron marginados, como son las etnias, etc. Entonces, ahí es donde nuestro aporte lo que agarra es ayuda, por ejemplo, para esto, la territorialidad va a poner el enfoque mutual. Para la seguridad alimentaria, la convergencia de saberes es súper importante. Hemos descubierto que el producto bioeconómico por excelencia que los mexicanos ahora lo están analizando, pero de pe a pa es el chino.
Entonces, esas cosas hay que ir empezando a ver. Y tenemos tantos cultivos amazónicos o andinos como la quinoa, la cañagua, estos frutos que tenemos en la actualidad que están muy de moda. Entonces, todo eso se tiene que tratar de incorporar, que no esté fuera de este ruedo. Y las tecnologías de información que como flujo van a ayudar a mitigar o en su caso a vivir con el cambio climático, porque se necesita muchas tecnologías de información y comunicación. Y por el otro lado, como stock, pueden ayudar a que esa competitividad sana se desarrolle. Entonces, todo este esquema funciona bien siempre y cuando haya respeto con la madre tierra. Para eso existen los fondos verdes, para eso los países se están encontrando cada año en los COPs, que son donde se van a negociar y donde cada país se compromete a tener algunas metas para mitigar el cambio climático. Y en eso, si es que nosotros no analizamos todo este espectro, difícilmente vamos a llegar a cumplir. Entonces, aquí es donde converge esa bioeconomía europea, que es todo esto, con esta bioeconomía amazónica que maneja las tres nuevas variables que se han incorporado. Entonces, ahí podemos ver de que la biodiversidad, los ecosistemas, la cultura, hasta el propio, lo que está en nuestra constitución, como es el vivir bien, pueden tener pues un lugar preponderante. Y ahí hacemos énfasis en lo que se llama la biocultura, y esto obviamente está interrelacionado con la bioinformación, y la bioinformación no es lo que ustedes probablemente estén pensando ahorita. Va mucho más lejos, es un componente demasiado complejo porque, como les dije, se puede generar una alta y baja entropía con demasiada facilidad. Entonces, ahí estamos hablando de aprovechar todos nuestros recursos para recreación, turismo, aprovechar la belleza escénica, hasta los cuadros que hace Mamani Mamani, o lo que hace la gente cuando sale al campo y busca un enriquecimiento espiritual. Entonces, todo esto, si se liga a nuestras culturas ancestrales, podemos tener interesantes sorpresas y como que nuestro modelo ya ha sido estudiado en Europa y ahora está siendo estudiado en Asia y Centroamérica. Entonces, ahí generamos un armazón sumamente importante y donde la bioeconomía es el núcleo, es la pieza angular, porque puede ayudar y hay convergencia de los principios del vivir bien, de los 25 que hay, 5 son bioeconomía. Cuando hablamos de biocultura, lo propio, hay una completa interrelación con bioeconomía. Cuando hablamos de la territorialidad, está relacionado. Cuando hablamos de bioinformación, también. Entonces, la bioeconomía se viene a constituir como la gran pieza que faltaba, como el núcleo, como el nodo, para hablar de desarrollo productivo. O de un buen desarrollo productivo, porque el productivismo per se también tiene sus puntos. Entonces, este es el libro que hemos escrito recientemente y que obviamente en el curso que se vaya a dar, lo vamos a tener ahí para poder discutir, porque no hay verdad absoluta. Y cada científico, cada estudiante, cada profesional, cada empresario tiene derecho a hacer los cuestionamientos que haya que hacer. En Europa, en Italia, cuando fue presentado, fue bastante bien recibido. En la actualidad también se está leyendo mucho en otros países y lo que queremos es que se lea en nuestro medio. Porque da la casualidad de que nadie es profeta en su propia tierra y acá es donde nosotros los bolivianos tenemos muy baja cultura de lectura, o sea, no tenemos la costumbre, entonces por eso es que lo ponemos ahí en el país. Cuando hablamos de la parte circular y el uso de residuos o basura que genera el sector agropecuario, aquí les puedo dar un ejemplo. En cualquier proceso, por ejemplo, el cultivo del arroz, lo que se desperdicia es la cáscara y eso es un 20%. El post-mortem bovino es un 12%. El desecho del café, esto es una medida centroamericana, a nosotros desperdiciamos el 90%. Los residuos de caña, 60%, cáscara de cítricos, 50%, desperdicios de papa, 13%, desechos de piña, 40%, el suero de la leche, 70% de desperdicio. Entonces, estos insumos bioeconómicos pueden ayudarnos a mejorar la producción. Pueden ayudarnos, incluso que se pueden constituir en insumos por los cuales actualmente los bolivianos pagamos mucho. Un ejemplo es este tema de la pectina. Para lo que es la industria alimentaria, 1 kilo de pectina, más o menos en nuestro país, si lo produjéramos de toda esa fruta que se está pudriendo en los caminos o que se desecha, estaríamos nosotros hablando de que podríamos tener un valor de aproximadamente $6 o $7.
Actualmente nosotros pagamos 3 veces más ese precio, o las industrias pagan 3 veces más ese precio para justamente producir alimentos. Entonces, ahí es donde uno puede agarrar y puede ir viendo en cereales, en cualquier producto, hay una forma muy grande de poder reutilizar. Y es a eso a lo que se refiere la bioeconomía circular. Pero no es lo único, porque si esto vamos conjugando con los otros aspectos que tiene la bioeconomía, entonces podemos tener grandes daños. Entonces, cuando juntamos estas piezas de rompecabezas, aparece el componente de bioinformación, que esa es una transversal. Y como todos saben, después de la pandemia, todo lo que son TICs y lo que es tecnología ha llegado para quedarse. El que no sabe de esto está fuera del esquema. Esto atañe a la biocultura y esto puede incorporarse dentro de lo que es nuestra Constitución. Entonces no hay que olvidarlo. Por el otro lado, el desarrollo territorial es un componente importante. Cuando hablamos de este desarrollo territorial, los modelos que hemos aplicado en Bolivia son esencialmente japoneses y alemanes, no sé si estaban enterados de ello. Pero obviamente con esto podemos nosotros empezar a perfilar nuestros propios modelos. La bioinformación, que se compone de la bioinformática y la propia bioinformación, es el concepto más avanzado en las ciencias médicas. Donde se utiliza mucha bioinformación es justamente, o se ha utilizado en plena pandemia. Ahí es donde los laboratorios y todos han empezado a generar gran información. Y lo último es que estamos en un momento, yo diría, es un momento clave de tener que resolver todos estos acuciantes problemas globales, porque si es que no lo hacemos, prácticamente la sobrevivencia de los seres humanos está en juego. O sea, los 3 flagelos medio apocalípticos, es el cambio climático, la inseguridad alimentaria, que hoy puede ser hambruna por la guerra, y las propias pandemias que no cesan, porque pasamos fácilmente de una quinta ola a otra ola, o puede venir el tema del mono y lo que ustedes quieran. Entonces, prácticamente, si es que no hacemos esta fusión o este armado de rompecabezas, el futuro de la humanidad también está en entredicho. Entonces, la bioinformación, solo para explicarles, tiene estos alcances. Primero, es la biotecnología moderna. Los quesos ejemplifican este ejemplo. O sea, ¿qué es biotecnología? Hacer un queso es usar biotecnología. La producción de tecnologías para el uso de biomasas renovables, lo que hemos estado viendo con los biocombustibles. Todo lo que provenga de la biología, microbiología, bioquímica y química también es parte. La producción de bienes y servicios mediante la bioinformática. El desarrollo de bienes y servicios provenientes de la ingeniería biomédica. De lo que son la producción de bienes y servicios de la neurotecnología, las neurociencias. Entonces, la bioinformática se ha definido como la economía del conocimiento. Y por eso es que la hemos incorporado y no hay que dejarla fuera. Permite hacer un puente con el desarrollo territorial y la diversidad biocultural. Acá en nuestro país, lo que les decía, o sea, el desarrollo rural tiene estas bases, pero tenemos que nosotros buscar ventajas competitivas para regiones rurales que están pasando por muchos problemas, y no es quitándoles el espacio, sino ayudándoles a generar impactos positivos en lo que ellos hacen. Entonces, ahí vemos los temas de los campos de creencias y sus horizontes. Eso implica delinear las creencias biocognitivas. Ahí entramos a ver las limitaciones idiosincráticas que tiene un país. Por el otro lado, la historia cultural, donde las creencias morales, científicas y trascendentales a veces no son entendidas. Entonces, en las idiosincrasias vamos a encontrar muchas respuestas. Es por eso que en la actualidad se traduce en una antropología del mal el acuerdo que ahora existe entre la cultura médica y los curanderos, o sea, los brujos o los creativos. Entonces, esto ya no está en juego. En otras latitudes también está sucediendo ese fenómeno. La pandemia dejó esa evidencia. Y por último, la bioeconomía amazónica y la educación. Entonces, ahí la teoría biológica del conocimiento es clave. Maturana y Valera, que son 2 grandes eruditos del árbol del conocimiento, dicen de que es inherente a saber vivir, tanto la mente como la vida, el originar o profundizar el desarrollo prebiótico de la materia. El desarrollo prebiótico de la materia es justamente procesar ese tema.
Entonces, la teoría biológica del conocimiento reconoce la existencia del mundo material al que se acopla el ente cognoscente, o sea, el conocimiento, y la posibilidad de que esto pueda generar experiencias. O sea, aquí se niega lo que es el agnosticismo, no estamos hablando de creencias religiosas, sino de lo que se está haciendo es de comprender un fundamento biológico y explicar fenómenos psicológicos, económicos y de todas las ciencias, sin olvidar de que el lenguaje es también una clave fundamental. Entonces, en la práctica, por ejemplo, ¿qué hemos estado viendo en Bolivia? Porque no quiero que ustedes piensen que todo esto es bueno. Existe una empresa que se llama Sigma SRL que produce nutracéuticos y ellos han exportado grandes cantidades de estos productos a Italia en época de la pandemia. El famoso NutriBebé, el famoso Carmelo, que ahora ya son patentes bolivianas del Estado, pero sin embargo esto ha sido algo que ha ayudado a estos países donde la mortandad fue alta. En el caso de la explotación del cacao silvestre, hemos visto hay cooperativas que se dedican a esta explotación, etcétera, pero no se hace un manejo sostenible del bosque y obviamente la riqueza que tiene este cacao silvestre es alucinante. No tenemos comparación a nivel mundial. El último año hemos sacado 2 medallas de oro mostrando este producto a nivel internacional. Entonces, si este producto, por ejemplo, cuando hubo la pandemia, y los que entran a la producción, los que están en el bosque y se internan y tienen que pelear con las sicurilis y todas esas cosas, luchando por su sobrevivencia, en 6 bolivianos venden 1 kilo de cacao silvestre. Por eso es que ellos agarran, parten el cacao, sacan lo que es el corazón del cacao, y eso al hacerlo lo ponen en una bolsa y van regando un jugo, o llamémosle como una vinagreta, que es poderosísimo. Los que han estado tomando esas vinagretas durante la pandemia se curaron o se inmunizaron contra el coronavirus. Entonces, y de aquí se pueden ir sacando una serie de cosas bioeconómicas que no están siendo explotadas. Esta empresa Paikiti sí está entrando en esto, está combinando el cacao silvestre con la vainilla silvestre y otros productos silvestres para mejorar un producto que obviamente cuando lo muestran a nivel internacional todos los europeos se andan chupando los dedos. Luego hay un laboratorio del vivir bien, que se llama así, donde eran los fundadores de este laboratorio eran médicos tradicionales. Ellos sabían muy bien el uso y aplicación de plantas y hierbas medicinales. Ahí estaba la moringa, e hicieron todo esto en un laboratorio, pero ya cumpliendo las normas de calidad. Y pueden creer de que sus ventas subieron porque en estas épocas duras que nos tocó vivir, esta era una solución frente a, o sea, y además económica frente a otras opciones que mucha gente no alcanzaba. Igual las empresas azucareras que se han dedicado al bioetanol, no solamente era para la gasolina, durante la pandemia fueron todos los alcoholes que hemos estado utilizando para desinfectar. Empresas como Agronat, que por ejemplo está dedicada a ver la penca de la tuna. La tuna siempre dicen que es un producto meramente mexicano, porque los mexicanos en esto han desarrollado cosas increíbles, pero en Bolivia también lo hemos hecho a nivel de belleza, a nivel de estos productos cosmocéuticos que son interesantes. La fabricación de bioconcreto, por ejemplo, con la cascarilla de café o algunas cascarillas, las que menos uno piensa, podemos tener un material tan duro como el cemento. Y estos son algunos experimentos que han hecho justamente en la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de México. Y así podemos ir viendo lo que hace Irupana, lo que hace Montecristo, lo que hace la industria boliviana de la utilización, y todos estos que producen estos bioinsumos para el agro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner mucho ojo, y hay muchísimas posibilidades para poder encontrar esto como fuentes de ingresos, etc. Y lo último, o sea, lo que les decía, el presidente Arce anuncia el inicio de la siembra de catropa y mocororo para generar diésel ecológico. Ahora, esto está empezando. Ahí van a haber algunas discusiones. Justamente está en sala o estaba José Butner, que es uno de los profesores que va a estar en el diplomado. Él es del Paraguay. Entonces habrán escuchado de que así como ha nacido esta noticia buenísima, hay otra noticia de que unos empresarios que están dedicados al tema energético
no pudiendo encontrar algunas respuestas administrativas en Bolivia, se fueron a invertir a Paraguay. Entonces hay que trabajar esto. Y la jatopa y el mocororo, frente a lo que es, por ejemplo, la congamia que utilizan los paraguayos, no es tan competitiva. Entonces, siendo que el Chaco es el mismo, no se olviden de que ahí después de la guerra es la misma zona. Entonces, habría que ver todos esos aspectos. La bioeconomía en América Latina ha empezado ya a ponerse de pantalones largos porque están generando leyes, están generando estrategias, y hay México avanza mucho, Costa Rica, ni qué decir, en la actualidad hasta estadísticas, ellos hacen unas cuentas nacionales y económicas. Ecuador también avanzó. Paraguay está como nosotros, hemos empezado, pero ya queremos carretear. Argentina tiene una larguísima tradición, Colombia también tiene otra larga tradición, Brasil ni que se diga, y Uruguay. O sea, Latinoamérica está empezando a ver esto como la gran opción. ¿Por qué? Porque además tiene el gran reto. Si hablamos de inseguridad alimentaria a nivel global, los países latinoamericanos en algún momento creo que vamos a asumir la responsabilidad de alimentar al mundo. Para hacerlo, si no hacemos procesos bioeconómicos, va a ser difícil llegar a eso. Entonces, la gobernanza bioeconómica, como muchas veces hemos visto en todos los sentidos cuando estamos en la universidad, tenemos que hacer los famosos modelos triple hélice. Pues ya lo triple hélice quedó en el pasado. Ahora tienen que ser modelos pentaelípticos, donde la relación, por ejemplo, de universidad con gobiernos es de ida y vuelta, donde, por ejemplo, ¿qué hacen los gobiernos? Demandan asesoramiento y si es que las universidades les dan el asesoramiento, pues pueden recibir financiamiento por eso. Las universidades con los productores en general es lo mismo, les dan innovación, pueden recibir financiamiento. Los productores con la sociedad civil, donde están ustedes, los estudiantes, los investigadores, todos estamos aquí, pues podemos hacer oferta y demanda con estos productores que están dentro de este web. Los gobiernos con los productores igual, hay regulaciones, incentivos y hacer cabildeo o el lobby para mejorar las condiciones de estos productores, o sea, para que no se vaya a una empresa paraguaya como se está yendo, a una empresa boliviana en Paraguay. Luego, entre gobiernos y gestores de inversión, lo mismo. Y aquí está un aspecto que parece como una caja negra. No está incluso no está incluido dentro de los 5 actores, pero es los medios de comunicación. O sea, aquí se orilla y se tiene la bioinformación. Entonces hay que ver cómo esta se genera, se canaliza adecuadamente, y así es como empezaría a armarse un esquema de gobernanza bioeconómica que muchos países, o sea, Costa Rica, más o menos está yendo por esta línea. Otro país que ha avanzado fuerte en esta gobernanza es Argentina, y hay algunos otros que también quieren seguir el ejemplo. Y bueno, nosotros que estamos también embalados en este tema, por eso es que la universidad ahora se ha preocupado y estamos queriendo hacer un diplomado para que la gente que pertenece a cualquiera de todos estos sectores se pueda involucrar, dado de que esta es la opción para el futuro, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Entonces, a manera de conclusión, la bioeconomía ha llegado y se va a quedar. O sea, esto no es un fenómeno temporal, ni mucho menos. La bioeconomía une la filosofía, o sea, lo que tenemos como marco constitucional, como el vivir bien, puede unirse con el nuevo modelaje productivo y podemos enfrentar la inseguridad alimentaria, los cambios climáticos y las pandemias, que son los grandes retos de este tiempo. La convergencia de la tecnología y los saberes ancestrales es clave. Eso es lo que se llama biocultura. Y eso puede ayudar, potenciándola bien, podemos hacer cambios en los patrones de consumo, se pueden hacer varias cosas como que ya se están ejercitando en eso. La bioeconomía puede reducir la huella ambiental de los sistemas alimentarios, eso es lo que mencionábamos, que se utiliza, sustituyendo los combustibles fósiles, se usa mucho diésel en la agricultura y hay muchas otras cosas, entonces se puede mejorar este aspecto. La bioeconomía tiene impactos positivos en la productividad total de los factores, entonces ahí se puede estabilizar los precios agrícolas, además se vuelve la agricultura menos vulnerable al tema climático, etc. La bioeconomía también en América Latina la puede posicionar con nuevas industrias de alimentos, salud, nutrición y otros. Entonces ahí estaríamos en mejor posición que aquellos países que por los efectos de la guerra
van a tardar mucho en recuperarse. Y ojo, se viene un gravísimo problema cuando las tasas de interés empiecen a subir. Hay nosotros que somos importadores natos de diésel en este momento, cuando eso juegue con el tipo de cambio, y ahí veamos todo el desmadre macroeconómico que puede haber. Si es que no tomamos en serio eso y viendo la bioeconomía, puede ser un gran estabilizador macro. Se debe trabajar junto a todos los actores para conceptualizar y construir las políticas y estrategias de inversión. O sea, la mega biodiversidad que tenemos no está de adorno. O sea, no vamos a ir y la vamos a destrozar como se hizo en Europa. Lo que se tiene con la gobernanza bioeconómica y tener alguna norma es evitar de que vayamos en exceso. O sea, no repitamos el modelo antropocentrista que ya hemos visto que en Europa le hace mucho daño. Acá en Sudamérica tenemos todavía muchas opciones y no vayamos por el extremo. La fusión de la convergencia tecnológica para generar una nueva industrialización integral de la biomasa tiene que volcarse a los territorios rurales. Hacer en este momento industrias en las ciudades, etcétera, sigue siendo más de lo mismo y vamos a seguir contaminándolas y vamos a seguir con problemas. En cambio, en el campo, donde es el lugar de origen, apropiándose de este modelo, se puede hacer un buen ejercicio. Y a eso le podemos agregar una métrica del vivir bien, que es utilizar este modelo agrobiocéntrico como punta de lanza y poder sacar otros indicadores distintos al IDH y a todas esas métricas que son más para otro mundo, más que para nuestro mundo latinoamericano. La teoría biocognitiva es alternativa a atribuciones de ciencias occidentales y lo que históricamente se ha visto, o sea, desde el 71, lo que hemos visto en esa línea de tiempo, es que la biología ha basado su epistemología en premisas de otras ciencias. Entonces, multidisciplinar. Ahí vemos la física, la matemática, la economía, todo, hasta la cultura. O sea, lo que es nuestros acervos culturales, todo entra. Entonces, eso es lo que quería transmitirles como una síntesis. Realmente la bioeconomía es muy, muy grande, pero lo que yo quería comentarles es que tenemos una ventana de oportunidades y los que quieran inscribirse en todo esto, bienvenidos, porque en el diplomado vamos a contar con eminencias. Estamos hablando de José Butner, que ha sido ministro de Economía del Paraguay, ha sido el primer presidente de la Cámara de Biocombustibles del Paraguay, y él está cediéndonos su tiempo para dictarnos clases, y ahora que hemos visto esa interrelación de los biocombustibles, qué ideal, para que algunos se especialicen y para que puedan ir viendo con una verdadera y justa dimensión qué es lo que va a pasar con este país. Tenemos también a mi colega Rodolfo Hernández Chavelli. Él es profesor y es director del área de bioeconomía de la UNED en Costa Rica. Es una famosa universidad a distancia y UNED trabaja entre Costa Rica y México. Entonces ahí tienen ustedes doctores 2D, 3D, o sea, con 2 doctorados, con 3 doctorados, que están investigando. Y en estas investigaciones quieren tener talento humano, nueva gente que se va incorporando para seguir investigando. En nuestro país tenemos una cantidad inconmensurable de opciones para investigación. Entonces, ahí se pueden dar muchas oportunidades. También la tenemos a Cintia Córdoba, que ella ha sido la secretaria del Consejo de Bioeconomía de Costa Rica. O sea, ella la secretaria técnica, incluso era directora de uno de los de medio ambiente en este país. Es una persona que conoce y domina mucho de esto y ella es colega economista, pero se ha metido a todo el tema. No podemos despreciar a los bolivianos. Tengo el honor de tener invitado en este diplomado al doctor Bruno Condorialí, que es una autoridad en cambio climático, es una autoridad en agricultura. Él es agrónomo, pero ha sacado su doctorado en Francia y es un referente a nivel mundial. Sus publicaciones salen en revistas indexadas de primer orden, y justamente con él estamos haciendo algunos ejercicios para el tema de la quinoa, todo lo que son cultivos amazónicos, cultivos andinos, y ver cuáles son las potencialidades. Entonces, ese es un poco el plantel, y obviamente hay en mi condición de precursor de este diplomado, pues yo voy a dar algunos criterios como los que he vertido esta noche, donde con todos ustedes vamos a ir navegando en un nuevo barco
porque mucha gente ha sido renuente, o sea, no querían, escuchaban bioeconomía, tal vez por temor, por desconocimiento, no sabían qué era. Pero ahora ya la cosa está mucho más clara y con lo que se está mandando como señales incluso políticas, vemos de que esto no se va a detener, como les decía, y es el momento para aprender, porque hay que prepararnos. O sea, en el futuro, la bioeconomía va a ser como el leitmotiv de todo lo que es la economía, es un nuevo paradigma productivo. Entonces, una máxima que me decía uno de mis profesores en Alemania era: Quiroga, usted está viniendo a hacer su doctorado, está listo para sacar todas las telarañas de todo lo que ha aprendido en el pasado. Yo me quedé choqueado y le pregunté, ¿por qué me dice eso? Porque acá en el doctorado usted va a tener que empezar a perfilar cambios, no solo para su país, sino también personales, porque de eso se trata. Estamos por atravesar un momento muy, muy, muy crucial y donde si no nos preparamos como humanidad y como profesionales, entonces tenemos mucho que perder. Entonces ese era el, más o menos el leitmotiv de la charla de hoy. Y bueno, espero las preguntas, algunas reacciones, comentarios. Me gustaría mucho, no tuve acceso a ver las pantallas, pero por ejemplo está el coautor de mi obra, Marcelo Sayuni, también en sala, estaba José Budmer, estaban varios de ellos, y los que están presentes, con todo gusto estoy llano para atender dudas. Agradecemos la presencia del doctor Jorge León Quiroga. Por favor, quien gusta hacer algunas consultas, vamos a dar un par de minutitos para que él nos pueda también contestar las mismas. Solo basta con que puedan habilitar su micrófono y puedan hacer sus consultas a nuestro expositor esta noche. Tal vez, Patricia, acabo de verlo a Marcelo Sayuni, que es coautor de esta obra que les comentaba de la economía de la vida, la bioeconomía amazónica. Él pueda darnos un pequeño enriquecimiento sobre lo que es la biocultura, porque él es el experto que ha manejado ese tema, y también él es asesor de la red de bioeconomía mexicana, así que sería interesante poderlo escuchar para complementar algo de lo que hemos conversado. Adelante, Marcelo. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, tu exposición ha sido sorprendente y muy didáctica, ¿no? Yo me quedo mismo con las diapositivas que has ido presentando y la secuencia. Me pondría más en el rol del perceptor que está ahí, los casi 45 o 46 miembros de este curso, en lo que has ido exponiendo, ¿no? Y poniéndome en la perspectiva de si esto de la bioeconomía es un concepto nuevo o reciente, cuál es la utilidad que puede tener en lo contemporáneo. Entonces, en verdad, si lo vemos desde la perspectiva de hacia dónde, no, la perspectiva hacia dónde va todo esto, la tendencia está bien marcada, ¿no? La bioeconomía tiende a ser una corriente muy importante y necesaria de tomarse en cuenta, ¿no? Por el otro lado, la relación de la bioeconomía con la biocultura nos marca la pregunta inicial de dónde venimos, quiénes somos y a dónde queremos ir. Y la respuesta es bien clara e inmediata, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos ni quiénes somos, muy difícilmente vamos a poder ir a algún lado. Y sin desmerecer lo que eso signifique, o que hay personas que tienen a veces trauma de identidad, el saber quién uno es y de dónde viene es sustancial, ¿no? Para saber si uno es un manzano, pera, si es un árbol de durazno, ¿no? De dónde y de qué está hecho. Y a partir de eso, poder saber con quién me relaciono en mi sistema de vida, en mi ecosfera, mi conocimiento de mi territorialidad,
el conocimiento que se tiene que tener para sobrevivir en ese territorio, el conocimiento para las relaciones sociales en ese territorio, para las relaciones económicas en ese territorio, para el conocimiento de las relaciones con los otros territorios también, ¿no? La interterritorialidad, ¿no? Las tierras altas con las tierras medias, las tierras bajas, esa complementariedad de pieza económica. Es un efecto del conocimiento que han logrado tener nuestros antepasados en la convivencia de cientos de años en este complejo sistema de territorios complementarios, que es desde la costa hasta el Pacífico hasta el Atlántico. Entonces, el no entender esa relacionalidad permanente de pisos ecológicos, de complementariedad de diferentes culturas, lo plurinacional, lo abigarrado de nuestra sociedad, lo complejo que es la sociedad boliviana. Son 80 días de bloqueo, más o menos, que vino entre enero y este mes. 80 días de 360 días es pues algo que hay que pensar. ¿Por qué se da esa sociedad tan compleja que tenemos en Bolivia? Una sociedad de alta conflictividad. ¿Y qué debemos hacer para comprender eso en los flujos económicos y productivos? ¿Y qué es lo que nos amerita y nos solicita comprender y entender y planificar para que, bueno, no es para minimizar, también para minimizar, hacer una perspectiva en el tiempo para que no nos genere tanto impacto, ¿no? Saber que permanentemente hay conflictos en Bolivia. El saber prever eso, ¿no? En un cálculo en el tiempo. No es que hay que ser futurólogo, ¿no? Porque en Bolivia hay conflictos de tanta diversidad que uno hasta llega a ser anecdótico, ¿no? Que le entrevistan a una persona bloqueando en una carretera en Potosí y dice, ¿por qué esto está bloqueando? Por si acaso, dice, ¿no? Simplemente por si acaso. Él no sabía para qué estaba bloqueando, pero estaba bloqueando por si acaso. Entonces, en Bolivia, el tener mayor cantidad de información y el tener bien claros los escenarios nos pueden permitir a tener mayor predictibilidad, competitividad, ¿no? Y lograr mejores resultados en nuestra producción, en nuestra línea de distribución, en nuestro mercado, en nuestros estudios de mercado, etc. Entonces, en la descripción que has hecho, así desde lo macro a lo específico, invitas al público a empezar un proceso de capacitación para poder tener mayores ventajas en un mundo bastante competitivo, ¿no? Y partir desde su propio conocimiento ontológico, personal, crítico, ¿no? Y integrar, ¿no? Y me parece que en ese sentido, desde mi campo de la biocultura, estoy muy dispuesto a colaborar y aportar con contenidos que, estoy sincero, van a ser muy complementarios a lo que tú has expuesto y que se ven imbricados en el texto mismo de nuestra autoría, ¿no? Nuestra obra es el producto de la complementariedad de un economista y una persona que trabaja en el área de ciencias sociales, ¿no? Yo al principio pensé que era muy posible, pero me he dado cuenta que en el camino es altamente eficiente y necesario que estas ciencias se complementen, ¿no? O sea, hacer aterrizar las teorías sociales en las teorías económicas y las teorías económicas en las teorías sociales había sido pues el meollo del asunto. Proponemos a la sociedad una metodología bastante novedosa, bastante creativa, bastante efectiva además por los resultados metodológicos que planteamos entre la resolución de la teoría económica de Robin hasta el propuesta del plan industrial y al final con la métrica multidimensional, que son, hablaríamos de 3 instrumentos así a la rápida, ¿no?
más otros instrumentos internos. Terminaría diciendo que los retos son muy grandes y el trabajar con un equipo de personas que quieren comenzar a construir contenidos y elaborar al final algún trabajo de investigación específico, nos puede llevar pues a un ejercicio rápido y práctico, ¿no? Es decir, que una vez ustedes vayan adquiriendo estos conocimientos, puedan interiorizarlos dentro de su misma realidad en la que están circunscritos, en su cotidianidad, en su contexto, y que al final también aporten con una investigación inmediata e importante y que colaboren con una retrospectiva, también una retroalimentación hacia los mismos docentes, ¿no? Entonces me parece un diálogo sano, una convergencia inmediata, un tomarle el pulso a estos contenidos con nuevas voces y nuevos componentes heterogéneos, porque supongo que son personas de diferentes facultades, y podemos hacer una experiencia laboratorial bastante compleja, ¿no? Me gusta ¿cómo se llama? Esta iniciativa y el momento me parece propicio para empezar a hacer algo juntos, ¿no? Así que muchas gracias, muy contento de participar y espero acompañarlos en otro momento con una exposición más específica sobre la aplicación de la biocultura en este campo de la bioeconomía. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Importante lo que tú compartiste porque, como ven, vamos a hacer un intercambio de multiciencia y también vamos a entrar en la parte industrial fuertemente porque todo lo que se vaya generando en los otros sectores va a ser para replicarlo en la industria, pero una industria con otra visión, una visión tal vez distinta a la que se ha venido manejando todo hasta ahora. Muchas gracias, doctor. Gracias al doctor Jorge León Quiroga, que ha sido nuestro expositor esta noche de webinar con el tema tan importante como es la bioeconomía, la explicación y la disertación de nuestro expositor es por demás de excelente procedencia académica, doctor, a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de Ingeniería Industrial y la unidad de posgrado de la carrera de Ingeniería Industrial. Le agradecemos su presencia, le agradecemos la participación, al igual que al ingeniero Marcelo, que también nos hizo una breve exposición esta noche, como él lo ha dicho, y usted también. El tema es de vital importancia para el ser humano, de vital importancia para las sociedades y para todo nuestro desarrollo y nuestra consistencia. Con ello vamos a dar por finalizada esta noche. Estamos seguros de poder contar de nuevo con la presencia del doctor Quiroga y seguro también del ingeniero Marcelo. Se me acaba de ir el apellido, pero muchísimas gracias también, a nombre también de la coordinadora del posgrado en Ingeniería Industrial, la magíster Anaceli Espada Silva. Les agradecemos la participación y la presencia y el habernos acompañado esta noche en este webinar, no sin antes también reiterarles la invitación al diplomado en bioeconomía en su primera versión. El formulario de inscripción del diplomado lo encuentran en el WhatsApp creado para esta noche. Nos encontramos en las oficinas ubicadas en el edificio de la Facultad de Ingeniería, en el obelisco pleno centro de nuestra ciudad de La Paz. Ustedes ven en sus pantallas también los contactos tanto de WhatsApp, de Facebook o nuestra página institucional donde van a poder recabar los requisitos para su inscripción. Con ello,
pues a todos desearles que tengan un feliz y reparador descanso. Doctor, una vez más, un fuerte abrazo desde la Universidad Mayor de San Andrés, agradeciendo su participación y su presencia. Que todos tengan una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias.